Bueno, entonces estamos con el ejercicio número 12. ¿Algunas dudas que tienen? Recuérdense que nosotros teníamos dos fórmulas. Cuando nosotros íbamos a utilizar que se diera la probabilidad A o la probabilidad B. O sea, quiere decir que se daba una de las dos. Entonces se dice que es la probabilidad que se dé el evento A más la probabilidad de que se dé el evento B menos la probabilidad de que se dé el evento A y B simultáneamente. Eso es cuando dice se dé A o B. También teníamos la probabilidad de que se dé ambos eventos A y B. Entonces, es la multiplicación. Se dice que la probabilidad que se dé el evento B multiplicado por la probabilidad, perdón, la probabilidad que se dé el evento A multiplicado por la probabilidad que se dé el evento B, sabiendo que el evento A ya se dio. ¿Okay? Y recuerden ustedes una tercera fórmula que era la probabilidad. La probabilidad era igual al evento buscado entre el espacio muestral o el total de eventos. El espacio muestral. Esas eran las tres fórmulas que íbamos a manejar. ¿Ok? Un minutito, nada más. Perdón, les decía que estamos viendo el ejercicio 12 y vamos a ver la A. Entonces, vamos a ver la probabilidad de que el estudiante seleccionado al azar tenga un puntaje muy bueno. Esta es la primera fórmula, que es el evento buscado entre el espacio muestral. En este caso, ¿cuál es el evento buscado? El estudiante que tenga un puntaje muy bueno y se divide entre el espacio muestral, que van a ser todas las posibilidades. En este caso, ¿cuántas personas tienen calificación de muy buenas? 750. 750. ¿Y cuál es el espacio muestral? El espacio muestral son todas las posibilidades. ¿Cuántas son? ¿Mm? ¿Cuántos son? ¿El total de todo o el de muy bueno? No, el total de todos. 2600. Esa es la parte que a mí me enreda, porque a veces no sé si, digamos, tomar el total de muy bueno o el total de todo ese cuadro, ¿Cuál es digamos. el espacio muestral? ¿Qué se puede sacar usted en la nota? El espacio muestral es todas las posibilidades. ¿Cuál es el espacio muestral suyo? Que usted se puede sacar muy bueno, bueno o excelente. Entonces, ¿cuántos hay en ese espacio muestral? 2600, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que hayan, en el caso de la A, de que un estudiante seleccionado al azar tenga un puntaje muy bueno, es un 28.85%. Esa es la A. Sí, vamos a ver. La B, probabilidad de que resida en una zona urbana. ¿Ok? Se selecciona un estudiante al azar que vive en una zona urbana. Entonces, ¿ok? ¿Cuál de las tres fórmulas hay que utilizar? ¿La 1, 2 o la 3? ¿Cuál? La 1. La 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que resida en una zona urbana? Resida en una zona urbana. ¿Ok? Entonces, ¿qué? ¿Cuántas personas residen en una zona urbana?
¿Cuántas? 1300, 1300. ¿Cuál es el espacio muestral? 2600. 2600. Entonces, 1300 entre 2600. Hay un 50% de probabilidad de que resida en una zona urbana. Vamos con la C. Probabilidad de que tenga un puntaje excelente. ¿Cuál de las fórmulas es? ¿Ah? La 1, la 2 o la 3. La 1 también. La 1. ¿Cuántos tienen un puntaje excelente? 1350. Ok. Entre el espacio muestral. 1350 entre 2600. Hay un 51,92% de probabilidad de que tenga un puntaje excelente. La D. ¿Qué tiene la D? La D dice, probabilidad de que el estudiante resida en la zona urbana y tenga un puntaje excelente. Entonces, probabilidad. Zona urbana. Y tenga un puntaje excelente. ¿Ok? ¿Cuál sería esa fórmula? La 3. La 3. La 3, ¿verdad? Porque tiene la condición y. Si fuera O, entonces sería la 2. Entonces, ¿ok? ¿Qué decimos? La probabilidad de que sea de zona urbana. ¿Cuántos son de zona urbana? Ya lo tenemos acá, ¿verdad? 50%, ¿verdad? O lo que es lo mismo. 1300 dividido entre 2600. Dice por la probabilidad. Vamos a ver. Por la probabilidad de qué? De que tenga un puntaje excelente. ¿Cuántos tienen un puntaje excelente? El ¿Cuántos tienen? 51%. ¿Cuánto? El 51%. Ajá, lo que es lo mismo, 1300 entre 2300. Entonces, esto por eso nos va a dar que hay un 25 puntos y resto de probabilidad de que sea de la zona urbana y tenga un puntaje excelente. Yo lo hice de una vez acá, ¿verdad? Multipliqué esos dos. Pero si no, ustedes lo hacen, 1300 lo dividen entre 2600 por 1350 dividido entre 2600. Y si no, ¿qué es lo que hacen? Multiplican este por este, ¿verdad? Lo mismo. Exactamente. ¿No? Y ya los teníamos ahí. La E dice, calcule la probabilidad. ¿La probabilidad de qué? De que resida zona urbana o tenga un puntaje excelente. O, excelente. Entonces, esa O le da la condición de qué? De suma, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, ¿cuántos residen en la zona urbana? ¿Cuánta gente hay en la zona urbana? ¿Cuántos hay? 1300. Entre 2600, dice. Más la probabilidad de un puntaje excelente. ¿Cuántos son un puntaje excelente? 1350. Un minutito para contestar una llamada. Pero ya, ¿ok? Un puntaje excelente. ¿Cuántos son? 1300 entre 2600. Menos, ¿cuántos son de la zona urbana y tienen un puntaje excelente? 1000. 1000 entre 2600.
Entonces sería 1300 entre 2600 más 1300 dividido entre 2600 menos 1000 dividido entre 2600. En un 64%, 63.46% de probabilidad. Ujú. ¿Okay? Y el último dice, calcule la probabilidad de que el estudiante tenga un puntaje muy bueno o excelente. ¿Cuál de las fórmulas se maneja? La 1, la 2 o la 3. La 2 la de suma. La suma, ¿verdad? Pues, ¿cuántos tienen un puntaje muy bueno? 750. Dividido entre 2600. Más, ¿cuántos tienen excelente? 1350. ¿Y cuántos pueden tener un puntaje muy bueno y excelente? 0. Entonces, nada más. Hay un 80.76% de probabilidad de que tengan un puntaje muy bueno o excelente. ¿Aló? Ajá. ¿Dudas sobre el ejercicio? No, No, profe. profe. Ahora sí nos quedó claro. Ajá. ¿Algún otro que quieran ver? ¿Mm? ¿Alguno que tuvieran duda? Profe, podría ser el 13. Sí. Voy a Es traérmelo. que me genera la duda que lo vi tan fácil que no sé si era así. Ok. Un minutito. Traérmelo con print. Ok, vamos a ver el 13. Dice, suponga que por experiencia se sabe que la probabilidad de que un estudiante que se matriculó en un curso apruebe, entonces tenemos probabilidad de aprobar. Es 0.75. Eso implica que probabilidad de no aprobar es un 25%, ¿verdad? Dice, si se seleccionan 3 alumnos matriculados en el curso, 3. Vamos a hacer 1, 2 y 3 estudiantes. Y 3, 1, 2 y 3 estudiantes. Ok. Entonces vamos a ver. La A, que todos aprueben. Okay. Recuerden que tenemos 3 fórmulas, ¿verdad? Ok. Entonces, todos aprueben.
¿Qué es lo que significa? No. Ok, entonces estaríamos hablando la probabilidad que el estudiante 1 apruebe, que el estudiante 2 apruebe, que el estudiante 3 apruebe. Esta condición es que suma o multiplicación. ¿Cuál es? Debería ser multiplicación, ¿no? Así es, una multiplicación. Entonces, recuérdense, entonces sería la probabilidad de que el primero apruebe por la probabilidad de que el segundo apruebe por la probabilidad de que el tercero apruebe. ¿Sí? Como no son eventos, ponemos si quiere, usted pone la condición aquí, sabiendo que ya uno aprobó, sabiendo que aquí ya dos aprobaron. Pues esto es simbología, ¿verdad? Pues, ¿cuál es la probabilidad que un estudiante apruebe? 0,75. Multiplicado por que un estudiante apruebe, el segundo estudiante apruebe, por la probabilidad que el tercer estudiante apruebe. ¿Qué? Entonces, hay un 42,19% de probabilidad que los tres estudiantes aprueben. ¿Cierto? Profe, una consulta. ¿Por qué no se utiliza la fórmula número 1, la de probabilidad nada más? Porque solo es un evento. Aquí son 3 eventos. Hay 3 personas. Entonces, ya tenemos la probabilidad de que uno apruebe. ¿Cuánto es la probabilidad que uno apruebe? Ya usted lo tiene, que es 0,75. Entonces no tiene que buscarlo. Pero son 3. Entonces, que el primero apruebe, que el segundo apruebe y que el tercero apruebe. Entonces ya tienen que utilizar. Profe, entonces, para usar la primera fórmula es solo para un evento. Solo para un evento. O sea, una persona o que compra 3 números, no importa. Pero que sea un solo evento. Y aquí está la probabilidad de aprobar. La probabilidad de aprobar ya está dada. 0,75. Entonces, lo que dice aquí, si se seleccionan al azar 3 estudiantes, calcule la probabilidad que todos aprueben. Entonces, la probabilidad que el primero apruebe, que el segundo apruebe, que el tercero apruebe. Entonces, ya se convierte en una multiplicación. No es buscar eso, porque ya eso ya lo tenemos. La probabilidad de aprobar ya lo tenemos. Ahora, que 3 lo aprueben es diferente. Ya la probabilidad baja a un 42,19. Ah, ok. Sí, porque digamos, como habla de probabilidad Sí. y como solo hay un valor, yo pensaría que sería, digamos, evento buscado 3 estudiantes y el espacio muestral que lo aprueben. Ajá, no, aquí es. ¿Cuánto es el espacio muestral? No sabemos. Acá es como que nos están diciendo 75 personas de 100 están aprobando. Eso es lo que está diciendo acá. O 25 personas de 100 es que lo están aprobando. No sabemos cuánto es el espacio muestral. ¿Por qué? Porque el espacio muestral ya se convirtió acá en una probabilidad. Esto mismo, 0,75 podrían haber sido 750 entre 1000. Es lo mismo. Entonces el espacio muestral puede ser 1000. O podrían ser 7500 de 10,000. El mismo. O sea, no sabemos el espacio muestral, pero sí sabemos que la probabilidad es 0,75. Entonces, cuando yo tengo el porcentaje, yo no necesito el espacio muestral. Lo que necesito es el porcentaje. ¿Okay? Si lo vemos acá, yo no tenía aquí el porcentaje, pero sí tenía el espacio muestral, entonces lo podía sacar. Pero si lo vemos en este, ya ustedes le dieron el porcentaje. Sí. Sí. Vamos a ver la B. Todos reprueben. Entonces, ¿qué me están diciendo?
¿Ok? Todos reprueben, no aprueben. ¿Ok? Entonces, aquí el A, que lo pierdan y que lo pierdan, ¿verdad? Entonces, aquí sería la probabilidad que lo pierdan, la probabilidad que lo pierdan, sabiendo que lo había perdido, lo pierda, sabiendo que lo habían perdido. Entonces, aquí tenemos que el 25% por el 25% por el 25%. Entonces, hay 1,56% de probabilidad de que 3 estudiantes matriculados en el curso lo reprueben. Sí, muy callados. Pero es que todo eso lo tengo malo. Parte Y de yo eso, también, yo lo hice con la fórmula de probabilidad, con la número 1. no, ya lo teníamos la probabilidad. Vamos a ver, ¿qué sucede con esto? Vea esta, al menos 2 aprueben. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a buscar un evento. Vamos a ver el evento 1. Vamos a ver el evento 2 y el evento 3. ¿Qué pasa? Dice, yo selecciono al azar 3 estudiantes. ¿Ok? En el evento 1, ¿qué me podría pasar? Que los 3 lo aprueben. ¿Cierto? Podría ser otro evento. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? En el segundo evento. Este lo aprueba, este podría ser que lo apruebe, ¿verdad? Este que lo qué? Que lo pierda, ¿verdad? Este que lo apruebe, este que lo pierda. Este que lo apruebe, este que lo pierda. ¿Qué podría pasar? Un tercer evento. Él lo aprueba, lo pierde. Lo aprueba, lo pierde. Lo aprueba, lo pierde. Vamos a ponérselo acá. Entonces, vamos a ver. Estos podrían ser espacios muestrales. Que los 3 lo aprueben. Que este lo pierda, lo pierde, lo pierda. ¿Cierto? Podemos hacer combinaciones. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a hacerle un arbolito. Vamos a ver. Supónganse que ustedes, voy a ponerle, tratar de hacer un arbolito. Ustedes llegan la primera vez y lo prueban. La segunda vez puede ser que lo prueben. La tercera vez puede ser que lo prueben. Pero podría ser aquí que lo pierda y que lo pierda. O podría ser aquí que lo apruebe y aquí que lo pierda. ¿Cierto? Sí, ¿Cierto, verdad? O sea, usted llega, en el primer evento puede ser que vaya a hacer el examen y lo pruebe de una vez. ¿Ok? Puede ser que el segundo evento también lo pruebe, o el tercer evento también lo pruebe. O puede ser que lo pierda en el segundo, lo pierda en el tercero. O lo apruebe en el primero y lo pierda en el segundo. ¿Cierto? ¿Qué pasaría si ustedes lo pierden en el primero? Podría ser que lo ganen en el segundo, que lo ganen en el tercero. Podría ser que lo pierdan acá y lo ganen acá. O podría ser que lo pierdan acá y lo pierdan acá. ¿Cierto?
Digamos, esos son todos los eventos posibles que usted podría tener teniendo que lo apruebe o lo gane. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, al menos dos aprueben. Al menos dos aprueben, ¿cuáles serían? Esta es una posibilidad. Al menos dos lo aprueben. Al menos dos. Este, con este y con este. Esa es una probabilidad. Otra probabilidad es que este lo apruebe, este lo apruebe y este lo pierda, ¿verdad? Es una opción. ¿Ok? ¿Hay alguna otra opción en que dos lo aprueben? Esta y esta, ¿verdad? Esta y esta es una posibilidad que lo aprueben. ¿Cierto? Al menos dos aprueben, al menos dos. O sea, aquí hay este caminito A y P, es la posibilidad de que dos lo aprueben. Este caminito solamente uno lo aprueba. Este caminito, tres lo aprueban, ¿ven? Este lo aprueba, este lo aprueba, lo aprueba. Este aquí, al menos dos lo aprueban. Acá solo uno y acá ninguno. Entonces, la pregunta es, al menos dos aprueben. Al menos dos aprueben. Entonces sería este y este. ¿Okay? Entonces hay que sumar las tres probabilidades. Hay que sumar las tres probabilidades. Entonces vamos a ver. ¿Cuál es la probabilidad de que los tres lo aprueben? Ya lo teníamos, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que los tres lo aprueben? Aquí está. ¿Cuál es la probabilidad que dos lo aprueben? Entonces, probabilidad de que dos lo aprueben. Entonces vamos a tener la probabilidad que dos aprueben y uno lo pierda. ¿Cuánto es la probabilidad? Vamos a sacarle. Y la probabilidad que alguien apruebe, que alguien lo apruebe, sabiendo que alguien lo aprobó, y que alguien lo perdió, sabiendo que dos lo aprueben. ¿Cuál es la probabilidad de que alguien apruebe? 0,75. ¿Cuál es la probabilidad que alguien lo apruebe? 0,75. ¿Cuál es la probabilidad de que alguien lo pierda? 0,25. Pues ahí tengo un 42, un 14,06% de probabilidad. Y aquí va a ser exactamente igual. Que dos lo aprueben. Pues la suma de todo esto es lo que andábamos buscando. ¿Qué nos estaban diciendo? ¿Cuál es la probabilidad de que tres estudiantes matriculados en el curso, al menos dos aprueben? Al menos dos aprueben. ¿Ve? Aquí aprobaron tres, aquí aprobaron dos, aquí dos. Al menos significa de ahí hacia arriba, ¿verdad? Dos o tres. Pues la probabilidad es un 71,31%. Vamos a ver, vamos a hacer el D. Vamos a ver el D. El D dice que al menos uno apruebe. Al menos uno apruebe. ¿Ok? Entonces, la probabilidad que al menos uno apruebe. Aquí aprobaron los tres, aquí aprobó uno, aquí aprobaron dos, aquí aprobaron dos y aquí aprobaron uno. Dice que al menos ¿ok? Vea lo que dice. Al menos uno apruebe. De todas esas posibilidades, ¿cuál es el único que no aprobó? Es este. La probabilidad que los tres perdieron, ¿verdad? La probabilidad que los tres perdieron. Entonces vamos a encontrar, vamos a hacerlo al revés. ¿Para qué voy a calcular las otras probabilidades? Mejor calculo al revés y le resto
y le resto la probabilidad. Vamos a ver. Ya nosotros sabíamos cuánto es la probabilidad de que los tres lo aprueben, los tres lo pierdan, ¿verdad? 0.25 por 0.25 por 0.25. Era 1.56. ¿Cierto? Que ya lo teníamos ahí arriba. Pero no me están preguntando por esto. La probabilidad de que al menos uno apruebe. Entonces sería el 100%, menos este 1.56. Entonces hay un 98.44% de probabilidades de que al menos, uno apruebe. Hay un 98% de probabilidad. Si ustedes hubieran querido, entonces, ¿qué es lo que hacen? Calculan acá esa probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que uno apruebe? 0.75. Voy a ponerlo aquí a la par. ¿Cuál es la probabilidad de que uno apruebe? Y que lo pierda, 0.25 por 0.25. ¿Okay? Entonces ahí tenemos la probabilidad. Esta probabilidad sería lo mismo, ¿cierto? Sería lo mismo porque tenemos dos que sí, dos que no y uno que sí. ¿Sí? ¿Sí? Más o menos, profe, o sea, es que ese árbol enreda, pero ya sé que es, digamos, aplicar la fórmula del producto. Sí. Esto se hace con un esquemita se llama árboles de decisión. Árboles de decisión. Sí, eso, bueno, yo lo vi en cálculo también, pero es que Sí, para mí esto, a mí me enreda mucho ese, lo del árbol, no. sí, sí, los árboles de decisión, pero es parte de lo que tenemos que ir viendo, que ir viendo. ¿Sí? Quizás ese era el más complicadito que tenían. Ajá. Dime. ¿Qué dudas tienen? Ah, dime. No, no tiene más dudas. Yo sí, Profe, por el profe. momento, Ah, bueno. Eh, la dos era como parecía esa, era lo de los trillizos, Ajá. gemelos y un Así, embarazo normal. sí, vamos a ver qué es lo que decía. No, los chulizos, sí, la 2. Una niña de tercero, ¿cuál es la probabilidad que un embarazo de a luz niños o gemelos? No, eso estaba más fácil, porque lo que preguntaban era casi que específico. La probabilidad de que en 3 embarazos consecutivos dé a luz un niño, una niña y un niño. O sea, te lo decían exclusivamente. No al menos, ¿ve? Ahí era mucho más sencillo, ¿verdad? Era mucho más sencillo, ¿verdad? ¿O lo quieren hacer? ¿Ah? ¿Tienen alguna duda? ¿Ah? No, no, sí, dime. La C de esa, profe. La sé. Vamos a ver. Nada más voy a leerlo acá. Dice, voy a copiar los datos.
Dice, niño es un 48. Niña, un 49. Gemelos, un 2. Y trillizos, un 1%. La C dice, ¿cuál es la probabilidad de que en 3 embarazos consecutivos salga niño, niño y niño? O sea, los 3 son niños. En ese caso sería una multiplicación. Multiplicación, sí. Entonces sería niños, lo que está diciendo, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad de que sea niño. Y en la otra que dice que es niño, niño y niña, igual, solo es multiplicar. Nada más multiplicar, porque no están diciendo al menos o nada de eso, ¿entiendes? Sí, Entonces, es que aquí a mí lo que me confunde es a la hora de usar las fórmulas, porque se me confunde mucho la primera, la de probabilidad, y esta de multiplicación. es la multiplicación. Entonces, habría un 11%, un 11 punto algo por ciento de probabilidad de que los 3 sean niños. El otro era la D era. ¿Cuál es la probabilidad de que entonces embarazo consecutivos dé a luz una niña y niño? Niña, niña y niño. ¿Sí? Entonces aquí es la probabilidad niña, niña y niño, ¿verdad? De la probabilidad de una niña era un 49%. Por un 49%, por la probabilidad de niño. Yo creo que era el 48%. Entonces hay un 11,52% de probabilidad. ¿Ve? Ahí no hay que usar el hecho de hacer un árbol y eso y el otro, porque no me están diciendo que al menos que eso, sino que me están diciendo puntualmente calcule eso. Niña, niña y niño. Sí, esa sí la tengo buena. Ah, bueno, sí. Ok. Bueno, entonces entramos a ver materia. Materia, un poquitico. Eh, vamos a ver para sacarle una formulita, voy a buscar una formulita. Voy para traerme la fórmula. Ok, vamos a ver si puedo poner una fórmula. A ver. Un minutito. Estoy trayéndome una formulita.
Ok, vamos a ver. Vamos a empezar a ver lo que se llama la distribución binomial. ¿Qué se le viene a la mente cuando hablamos de binomial? Que son dos cosas. Solamente vamos a tener dos resultados posibles. ¿Ok? Vamos a tener, por ejemplo, el análisis de una producción que esté bueno o que esté mal. ¿Sí? No vamos a tener otro evento. Entonces, vamos a ver lo que se llama la distribución binomial. Binomial. Que vamos a ver algunas características. En la distribución binomial vamos a tener las siguientes características. Vamos. Uno, que solamente va a tener dos posibilidades. Los eventos solamente tienen dos posibilidades. O te digo, bueno o malo. Tienen dos posibilidades. ¿Ok? Ya sea acertar y fallar, bueno, malo, gordo, flaco, alto, bajo. Solamente van a tener dos probabilidades. Esa es la primera característica. La segunda característica es que la probabilidad de acierto, que se va a llamar P, la probabilidad de acierto, P minúsculo. La probabilidad de acierto es constante. Es constante. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si yo digo que la probabilidad de acierto es un 20%, siempre vamos a tener que va a ser ese 20%. ¿Ok? Si yo tengo la probabilidad de acierto, voy a tener la probabilidad de falla. Y eso se va a simbolizar con Q, la probabilidad de falla. Y también es constante. Entonces, si yo le digo a ustedes que la probabilidad de acertar es un 20, la probabilidad de perder va a ser el complemento, un 80%. Ambos tienen que sumar el 100%. ¿Ok? Y lo último es que vamos a tener un número fijo de eventos o de veces. Número fijo de veces. ¿Ok? Que se va a simbolizar con N. Ve que entonces yo necesito encontrar en los problemas la probabilidad de acierto. Con eso encuentro la probabilidad de falla. Y con eso el número fijo de veces. ¿Ok? Y esta es la fórmula que vamos a utilizar para encontrar la probabilidad, que dice así: la probabilidad de que se dé un evento X es igual a la división de n factorial, o sea, el número fijo de veces factorial, dividido entre R, que aquí viene otro término, que es R. R va a ser el evento buscado. Evento buscado. ¿Ok? Evento buscado. ¿Qué va a ser? Acá está simbolizado con K. Sí, Paola. Profe, una consulta. Ese acierto y esa falla siempre, yo sé que es una constante, pero ese número va a ser siempre ese. ¿No? No, Usted tiene que encontrar la probabilidad. ¿Cómo se encuentra la probabilidad de acierto o de falla? El evento buscado entre el total de eventos. ok. ¿Sí? ¿Ok? O en algunas ocasiones se lo van a dar. ¿Ve? Entonces, el evento buscado, que aquí está simbolizado con K, pero en realidad es R, ¿verdad? Si quiere, lo vamos a poner con K para que ajustarlo a la fórmula, no hay ningún problema. El evento buscado multiplicado entre N, el número de veces fijo, menos el evento buscado factorial, multiplicado por P elevado al evento buscado, por Q elevado a la N menos el evento buscado. Fácil. Si es, nada más hay que trabajarlo. Hay que entenderlo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplo con ustedes. ¿Cuántos son ustedes de estudiantes en el
en el curso. Creo que somos como 5, profe. Ahorita sí, creo que se retiró uno. Ok. Díganme ustedes, ¿cuál es la probabilidad de ganar este curso? Se había dicho que un 3%. ¿Cuál es la probabilidad? Dígame. 0, profe. No está tan pesimista, vamos. ¿Cuál es la probabilidad de acierto? Digamos que un 40% de acertarlo. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de fallarlo? Un 60%, ¿verdad? Ajá, ahora sí. Vamos a ver, Paola. ¿Qué quiere averiguar ustedes? ¿Que nadie lo gane, que uno lo gane, que dos lo gane, que tres lo gane, que cuatro lo gane o que los cinco lo ganen? ¿Qué quiere usted conseguir de probabilidad? Que todos lo ganen. Ok, que cinco lo ganen. Ok. Entonces, ¿saben lo que es el término factorial? ¿Cuál es el factorial de 5? Profe, ya no me acuerdo de eso. Eso fue hace como 1000 años que lo vi. Ajá. ¿Cierto? ¿Cuál que era factorial? ¿Cuál que era factorial? ¿No me acuerdo? ¿Ah? No, profe, la verdad no me acuerdo. El factorial es la multiplicación, por ejemplo, de 5 por 4 por... El factorial de 5 es la multiplicación de 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ese es el factorial. Factorial de 5 son 120. ¿Cuál sería el factorial de 4? Entonces, el factorial de 4 sería 4 por 3 por 2 por 1. Por 1. ¿Cuál es el factorial de 3? Factorial de 3. 3 por 2 por 1. ¿Ok? El factorial de 2 serían 2 por 1. ¿Cuál es el factorial de 6? Nada más dígamelo. ¿Ah? El factorial de 6, ¿cómo lo sacarían? ¿Cómo? ¿Qué multiplicamos? 720. Ajá. ¿Sí? Bueno, ahí en la calculadora está el factorial. Y si no, se van acá, ¿verdad? Las fórmulas en Excel, ¿verdad? Entonces, factorial de un número. ¿Cuál es el factorial de qué número queremos? De 5, por ejemplo. Ahí le da 120. ¿Cuál es el factorial de 4? Ustedes nada más ahí lo encuentran, ¿verdad? Factorial. Como le dije, 6. Entonces, ¿cuánto es la factorial de 6? 720. Bueno, ustedes ahí lo pueden calcular con lo que sea. Bueno, pero vamos a ver. Lo que quería era enseñarles cómo era que se utilizaba el factorial. Ok, entonces vamos aquí. Vamos a aplicar la fórmula. Voy a plantear la fórmula, ¿verdad? ¿Qué dice la fórmula? ¿Qué dice la fórmula? N factorial, entonces, ¿cuánto es N? ¿Cuántos alumnos hay? 5, ¿verdad? 5 factorial. Ajá. ¿Dividido entre qué? Entre el número o el evento buscado. En este caso eran 5 factorial, ¿verdad? Multiplicado por qué? N, que son 5, menos 5, que es el evento buscado, factorial. Eso multiplicado por P. P, ¿qué era? La probabilidad de aceptar. Entonces serían 0.4 elevado. Elevado a la qué? Al evento buscado. De ese evento buscado de 5. Y todo eso por Q. Q, ¿qué era? La probabilidad de fallar. Elevado ¿a qué? A N menos Q. N eran 5 y
K eran 5. ¿Okay? Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Eso es lo que tenemos que hacer. Pues, ¿cómo se hace? Voy a hacérselo acá. Factorial. ¿De qué quiero factorial? Factorial de 5, que era n, ¿verdad? Voy haciéndolo por partes. Ahí está, 120. Ese 120 dice que tengo que dividirlo entre ¿qué? Entre K. K era 5, pero va a ser factorial, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle factorial. Factorial de K, ¿verdad? ¿Okay? Y todo eso multiplicado por ¿qué? Dice, por n, que eran 5, menos K, que eran 5. Pero todo eso debe ser factorial, ¿verdad? ¿Okay? Entonces aquí vamos a ponerle factorial de esto. ¿Okay? Eso me dice que es 1. Eso es 1. Ahora, todo esto lo voy a multiplicar por P. P es 0.4. Elevado a la ¿qué? A la K, y K eran 5. Y todo esto lo voy a multiplicar por Q, que eran 0.6. Lo elevo a ¿qué? N, que eran 5, menos K, que eran 5. Y ahí me dice, ahí me sale cuánto era la probabilidad. ¿Okay? Entonces, la probabilidad de que ustedes, los 5, ganen este curso es de un 1%. O sea, ¿qué están haciendo? Qué tristeza, profe. Profe, yo le dije, era 0. La anduve cerca. No, pero de que los 5. De que los 5. Vamos a ver, ¿cuál es la probabilidad que uno de ustedes lo gane? Vamos a ver. Entonces, que uno lo gane, ve acá, pues que uno lo gane, entonces, siguen siendo 5, pero que uno lo gane. Acá, que uno lo gane, ¿verdad? Entonces, voy a cambiar acá nada más. Voy a poner fijos. Vamos a poner fijos todos estos para que nada más copiar la fórmula. 17. Para después nada más cambiar valores. Para cambiar valores. Ok. Acá, ¿qué pasaría? Que en vez de que 5 lo ganen, yo quiero que 1 lo gane. 1 lo gane. Entonces la probabilidad. Vamos a ver acá. Un errorcito en la fórmula. Vamos a ver. Lo que no puede ser 0. Vamos a ver. N factorial. F16. Es 0, profe, porque todo lo perdemos. Ahora, aquí lo que falta es un paréntesis. Dividido hasta que todo esto lo vamos a multiplicar. Ajá. Aquí. Vamos a ver.
n factorial B16, está bien, dividido entre el factorial de K, que esto multiplica K, 16 menos 17. Ajá. Y esto lo vamos a multiplicar. Probabilidad del elevado. 17. Ok, vamos a ver. Me está dando la fórmula algo malo. No sé los paréntesis. Voy a ir haciéndolo paso por paso acá para que no es algo que está malo en la fórmula. Ok, vamos a ver. Estamos aquí, vamos a ver. Dice que es n factorial de n, que es B16, eso está bien. Lo dividimos entre el factorial de B17, está bien, por el factorial de n, que es 5 menos 4. Voy a hacerlo nuevamente. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, factorial de n. Voy a hacerlo por partes. Voy a quitarlo ahí en porcentajes. Factorial de n. 120. Que voy a hacerlo por aparte. Factorial de k, ¿verdad? Okay. Ahora vamos con n menos k. N menos k. Pero este era factorial, ¿verdad? También. Okay. Entonces hacemos la división. 120 dividido entre 120 por lo que nos dio esto. Okay. Después tenemos P elevado. Elevado a la K, ¿verdad? K era 5. Está bien ahí. Por Q, que era esto, elevado a la N menos K. N menos K. Ok. Y entonces, aquí multiplicamos lo que nos dio esto por lo que nos dio esto por lo que nos dio esto. Okay. Y ahí estaba la probabilidad. Estaba bien la fórmula, ¿ok? Okay. Ahí está bien. Ahora, ve que lo hice todo a pie, ¿verdad? Ok, vamos a ver ahora la probabilidad de que, ¿cuánto? Uno la pruebe. Vean, la probabilidad que uno la pruebe es de un 3,36%. O sea, de ustedes 5, que la probabilidad que uno la pruebe es de un 3,36%. ¿Qué otra probabilidad quieren? ¿Cuántos? ¿Ah? Puede ser 2, profe.
Que 2 lo aprueben es de un 7.46%. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 lo aprueben? 8.29%. Y para que lo reprueben sería lo mismo, profe. De ahí sí, nada más cambiamos la probabilidad aquí. Al revés. Al revés. ¿Cuál es la Ok. probabilidad de que no lo aprueben? Entonces 0.6, que lo acierte. ¿Qué pasa si esta probabilidad cambiase de que hay un 80% de probabilidad de que sí lo ganen? Entonces, la probabilidad de que 5 lo ganen habría un 32.77%. Que 1 lo gane, nadie habría posibilidades. Que 4 lo ganen, un 8.19%. O sea, de ustedes, o sea, de 100 personas, solo 8 van a pasar. ¿Ve? ¿Para qué sirven las probabilidades? Para ponerlo triste a uno, profe. Ay, ay, ay. Por supuesto que no va a ser así, ¿verdad? Que no va a ser así. Esperemos que no, porque no sé qué va a pasar con el quiz de hoy. Tiene probabilidades, ¿no? Les No, daría mal. ¿Y el quiz de hoy? No. no, nada más. Nada más es ¿cómo se llama? Es lo mismo que hicieron ahora. ¿Ah? ¿Qué huepuchica? ¿Ah? ¿Cómo es posible? ¿Ah? ¿Ah? Qué huepuchica. Barbaridad, qué barbaridad. Qué barbaridad con ustedes. ¿Ah? ¿Ah? No es posible. Profe, ¿y el quiz es de esta materia nueva o de lo viejo? No, del pasado. Sí, Esto no. peor el asunto, porque con esa práctica que hice tenía casi todo malo. Sí, con la tarea más el quiz, por eso dije. No es posible, ¿ah? Con ustedes, ¿ah? Profe, que digamos, no es la materia, sino de que la lectura, o sea, la comprensión de lectura. Eso es lo Sí, que... sí, sí. Pucha, qué difícil, vamos. No, vamos a ver. Aquí lo que quiero es que ustedes sepan utilizar la fórmula y los ejercicios van a venir en función de eso. Ustedes van a tener 4 elementos y esos 4 elementos ustedes los tienen que distinguir y hacer la fórmula. Y hacer la fórmula. N factorial, lo hacen mismo en la calculadora. En la calculadora lo hacen, N factorial, todo seguido, ¿verdad? Acá muy fácil porque estamos en Excel y en Excel yo nada más hago una fórmula y aquí voy cambiando los valores, que fueran 10, por ejemplo, si fueran 8, si aquí fuera 0.4, si aquí fuera 0.2, o sea, todo va a ir cambiando. Fueran 6, 5. Yo puedo ir cambiando cualquiera. Ya yo tengo la fórmula prediseñada acá para que me dé los resultados. Pero lo que tenemos que hacer es reconocer los valores, nada más. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, porque esto no es tan fácil, porque lo que vamos a hacer son las tablas binomiales. Vamos a utilizar las tablas binomiales. Las tablas binomiales. Hoy les di la lección porque virtual, porque habíamos hablado que tenían algunos algún problema de eso. ¿Sí? Entonces, es muy difícil, digamos, enseñárselo acá cuando ustedes van a tener que aplicarlo manual. Van a tener que aplicar manual. Pero la otra semana podemos hacer un repaso, profe. Ah, sí, vamos a verlo. Y ahí, aquí nada más era para que vieran el tema que Como era. para introducir el tema. Ajá. Sí, como introducir el tema. Y que vieran que si la probabilidad era esta y que son 5 y que quieren que
5 pases, la probabilidad era muy baja. Ah, está bien. Voy a subirles el quiz de hoy. La clase de hoy era para que nos fuéramos a dormir un poco tristes. Qué malo, qué malo, qué Qué malo. mal usted, profe. Para que le pongamos un poquito más en el quiz que en la tarea, dice. Bueno, vamos a ver, vamos bien, vamos. Nada más hágalo, yo. Ya ya le subo esta lección, o yo también, para que la tengan ahí, por lo menos como para que la vayan viendo yo y lo podamos manejar. Perfecto, profe, gracias. Bueno, se cuidan mucho, yo. Ya casi le subo eso.